Buenas tardes. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Miguel Diez. Él es pionero del ámbito del vidrio artístico en Argentina, con formación en diseño gráfico. Después de experimentar con distintos materiales, encuentra el vidrio la ductibilidad para él expresarse y lo atrapa por sus dificultades que lo motivan a investigarlo profundamente. Cuenta con más de 100 premios y distinciones en diferentes lugares del mundo y creó junto a Mabel Weisman y Jorge Simzik el primer horno con tecnología para el vidrio. Recibió el primer premio del Fondo Nacional de las Artes y hoy está dedicado a la docencia y la venta de obra a clientes privados. Buenas tardes, Miguel, un placer. Hola, para Euge. mí estar acá. ¿Qué tal, con Euge? vos. Igual, lo mismo. Se nos alinearon los planetas, Sí, Eugenia. una entrevista muy postergada. Bueno, acá Muy estamos. postergada. Acá Pero bueno, estamos. siempre en un momento se alinean los planetas. Sí, sí, siempre en algún momento pasa. Bueno, Miguel, contanos, ¿vos hace cuánto que estás con el vidrio? Sos pionero, uno de los primeros acá en Mira, Argentina. Eugenia, realmente aproximadamente yo empecé con el vídeo hará unos 28 años el nivel de estudio. A nivel profesional, más o menos, bueno, el año pasado cumplí lo que yo sentí que fueron mis bodas de plata, que fue justamente con ese trabajo que fue mi gran primer premio, que fue otorgado por la Cámara Argentina de Vidrio en el Museo Castagnino. Y bueno, para mí fue una felicidad muy grande porque a partir de ese también intervino una de mis ángeles mentoras entregándome el premio, que fue Miriam Di Fiore. Así que bueno, ahí medio como que empezó mi carrera profesional a partir de justamente de ese enclave, justamente de ese trabajo, que yo considero que empecé por culpa de Miriam, por culpa de Miriam, ¿En serio? que tenía que involucrarme y tanto desde el punto de vista docente como profesional, que tenía que empezar mi carrera. Porque a veces uno toma algo y no sabe el destino o el camino, más en esos momentos que era todo tan difícil y complicado. Pero bueno, la verdad que fue, como te digo, entre mis hadas madrinas y una gran docente, un ser maravilloso. Y bueno, al costado de la foto también, bueno, está el segundo horno, ¿no? El segundo horno de tecnología de vídeo que logramos hacer con Mabel Weisman. Esta genia, no sé si tendrás una fotito ahí, porque la verdad, no sé cuál sigue de foto, No, sí, pero pero de bueno. Mabel hemos hecho homenaje. Bueno, ves Claro, vos acá, estuviste con Mabel en sus primeros no, momentos también. sí, no, en realidad no es su primero bebé. Bueno, este trabajo también es toda esa primer serie mía, que fue, en ese momento no existía prácticamente lo que era una transmisión entera de una imagen en la técnica de vitrofusión, ¿no? Realmente, o sea, llamó mucho esta atención, tanto acá como en el exterior, que fue descubrir, yo estaba estudiando mucho sobre esmalterías y determinadas cosas, y eran como unas pinturas de layer, de capas, y bueno, en su momento fueron muy reconocidos mundialmente, inclusive porque en ese momento no existía nadie que los hiciera o que podía haber logrado la técnica dentro de lo que sería el vidrio de float, o sea, no caer en un vidrio bullseye, sino siempre estamos hablando de que el 90% de mi dominio es sobre la base del vidrio float. ¿Okay? Entonces, Sí. este fue entre las colecciones, este tipo de pintura que hice, que eso me abrió mucho el camino en su momento. Y también dentro del principio, lógicamente, estuvo Mabel, que yo primero la recurrí a ella como docente. Al toque no existió la docencia, existió una gran amistad que forjamos, un gran compañerismo, digamos, muchas intimidades, ella fue una gran gerenciadora también, una gran gerenciadora creo que nos sentimos los dos muy acompañados. Yo aprendía, yo nunca me sentí discípulo, me sentí un compañero de ella me hizo sentir siempre eso. Y bueno, y siempre como convocándome, como cuando fue en el tema de investigar el horno, como cuando fue el tema de su famoso libro, de los borradores, que yo me iba a la casa de ella en Marceloté, con ese piso tan maravilloso que tenía lleno de arte y de cultura, y además
no sé, el que conoció a Mabel sabe que era una diosa, realmente era una diosa. Yo no sé, yo cuando la conocí, para mí, primero fue importante porque en ese momento creí que consideré que era la persona que me podía dar la mejor mano del mundo en el tema de cognoscitivo. Ella venía muy involucrada con el Bullseye, muy involucrada con el vidrio ya. Ya había dejado la cerámica, y bueno, y estaba como buscando también en cierta manera tal vez un apoyo en ese momento que yo se lo pude dar, y bueno, y surgió todo esto de que hicimos un montón de cosas juntos, lo de la Cárcova, y montones de cosas, y además, como te digo, lo único que digo de Mabel, que era una mujer hermosa, una mujer etérea, una mujer fina, eh, magnética, me acuerdo, era algo, ¿viste esa gente que deja como una estela? No era Sí, solo la obra, era ella también. como una Así que estrella. su ausencia fue difícil, porque era un ser tan íntegro en todo, ¿no? O sea, era justamente esa dicotomía a veces que se da, perdóname que me extiendo un minutito, ¿no? Pero es Pero esa interesante. dicotomía que se da que su obra era Mabel. No sé si me entendés. Era su estética y ella era así. Sí, ¿Entendés? Era su obra. Era fina, elegante, no abusiva, ¿entendés? Por momentos etérea, no recargada. Eso fue su obra y eso fue ella como persona. Tenía su carácter, lógicamente, como hay que tenerlo, pero para mí fue también Silvia Levenson, Roberto Bonino, bueno, gente, varias personas del mundo, de Estados Unidos también, Craig, y determinada gente que me fue dando, que me fue Mabel también ayudando para conocer que en ese momento no era tan fácil acceder, y bueno, fuimos creando. Ahí esta foto que estoy viendo, esta foto yo participé durante muchos años, me eligió la Glass South American, que siempre se hizo en San Pablo. Desgraciadamente es una feria que hoy por hoy se cerró, era bienal, y bueno, en una de las veces, como siempre de cara duro, fui y hablé, y siendo una feria internacional tan grande, imagínate que estas ferias industriales de vidrio no querían saber nada, y gracias a Dios, bueno, fui a hablar y me aceptaron abrir un espacio cultural donde hice intervenir mucha gente, porque yo intervine en 5 bienales, con un espacio muy importante, y bueno, y así intervenir artistas brasileños, artistas argentinos, generalmente artistas sudamericanos que intervinieron en el pabellón cultural para justamente mostrarle a la gente lo que se podría lograr en el vidrio float. En ese momento, estoy hablando en la primera bienal, hará 15 años o algo así, quedaban locos. Principalmente cuando venían los europeos, no lo podían creer, ¿no? No podían creer el tema de lo que era poder lograr ese tipo de cosas con float, porque yo siempre dije, estamos en una feria de vidrio internacional que es técnica, es una feria técnica donde venden máquinas, donde venden todo lo que corresponde a novedades, y que lo fundamental es el video float, y bueno, yo dije, el pabellón cultural se tiene que mover con artistas que trabajen en el video float para mostrarle justamente un poco al mundo que pasaba por esa ventana lo que se podía lograr, algo que en ese momento era casi desconocido. ¿Y esta feria Ahí tan está el técnica, pabellón. salían ventas en la feria? Sí, 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 la vería hacia la feria. Yo siempre abogo porque también la gente pueda, en su momento, si puede, como a veces uno no se puede autofinanciar, que me dieran el permiso a algunos artistas mismos que han ido a Argentina. Bueno, mismo yo también tenía que hacer movidas muy grandes, y ellos, bueno, no era darme el espacio, que ya imagínate, Euge, que es un tema complicado, ¿no? Ya cuando uno te da un espacio muy grande, no cobrar tu instalación, no cobrar tu iluminación. Y encima, sobre todo, permitirnos a todos los artistas que presentamos vender. Entonces, bueno, fue muy lindo. Una hermosa historia Una también, buena digamos. ayuda, claro, claro. Sí, una buena ayuda, y también para que a veces la gente se desasnaba mucho y veía que de golpe, wow,
mirá vos las cosas que se podían hacer. Bueno, acá estoy viendo fotos ya de mi época más famosa, digamos, que fue la colección de esta especie de termoculturas, que tampoco en ese momento prácticamente nadie trabajaba, algunas de mucha terminación, con pulido, bueno, con la parte escultórica, combinado con vidrio soplado. Bueno, esa parte fue también muy famosa en la época que yo trabajé, la línea de los barcos, de las naves de los olvidados, de los locos. Siempre o sea, siempre a veces me preguntaban, ah, Miguel, ¿por qué siempre trabajás con chicos? ¿No? Bueno, cada uno elige, y bueno, en cierta manera, en mi manera, siempre elegí chicos porque en cierta manera era como para mí en ese momento trabajar con chicos era chicos con problemas de grandes. Entonces no me atrevía generalmente a poner el grande, prefería poner el chico, pero que tuviera esa mentalidad como a veces en algunas obras que eran más polémicas, como los problemas que podían tener los adultos, como la violencia, como bueno, muchas cosas que pueden existir, ¿no? En el mundo, ¿no? O sea, el desamparo, mismo yo estaba el otro día, cuando vos me hiciste rever mucha obra que yo inclusive tenía olvidada, hoy estamos con este problema de la guerra de Ucrania y Rusia, y justamente una obra ganó en Rusia y decía, pucha, justamente el motivo era de la guerra, y digo, qué locura, ¿no? O Sí. sea, el motivo que yo había mandado se llamaba El tren de los olvidados, que justamente era en cierta manera un poco de los trenes nazis y el holocausto judío, ¿no? Y ganó en Rusia, y hoy nos encontramos con esta novedad. Es cosa de locos en el mundo realmente. Todas estas obras pertenecen a lo que sería la colección de Canopios. Yo ya no tengo ninguna obra de estas, desgraciadamente, algunas que me encantaría recuperar, pero no las tengo. Y además, bueno, eran de mucho peso, eran de mucho y tenían, bueno, en cierta manera en ese momento tenían a veces una transmisión de imagen visual que a alguna gente le resultaba más como, ¿entendés? Como un poquito más fuerte, principalmente, bueno, esta colección fue otra, que fue la colección de canopios, que eran como unos vasos. Canopios, vos sabés que son los vasos funerarios egipcios, donde los egipcios guardaban lo que serían algunos de los órganos que ellos consideraban importantes en la momificación, que justamente no eran los más importantes, ¿no? Porque los importantes los descartaban, y los restos los guardaban generalmente en 4 canopios si la persona tenía o era importante. Y bueno, hubo una colección que la llamé canopios porque la forma me llevó, y también la temática tenía muchas cosas etnológicas y significativas, ¿no? De distintas culturas y culturas. Ahí está, de las naves. Esta colección fue muy, muy, muy reconocida, tuvo muchísimos premios, que bueno, es la línea de barcos, y bueno, toda esta colección de los náufragos, de los perdidos, de los olvidados, siempre, o sea, siempre en pretérito pasado parecía todo, ¿no? Pero bueno, fue un tema que en su momento fue muy innovador esta técnica. Además eran obras que generalmente eran muy pesadas, eran grandes. Yo siempre trabajé con un vidrio, este tipo de trabajos eran o vidrios importados, siempre en float, en esa época más vidrios alemanes o eso, pero siempre hablaba de 20 milímetros de espesor, 15 milímetros de espesor. Realmente eran obras importantes, porque estos barcos siempre generalmente rondaban los 60 de diámetro, así que eran obras hiper pesadas, pero bueno, fue una obra que me ¿Tenés encantó hacerla. registro de en dónde están ubicadas y esas compras o colecciones privadas, como para saber más o menos por dónde andan? Mira, en realidad sí, no, porque en realidad, bueno, llega un momento que uno se la entrega a galeristas, y bueno, esta es la única que tengo yo. Era mi familia. Era mi familia, algunos faltan ya, pero era mi familia. Y en cierta manera, no, sí, algunos registros tengo de algunos museos, de algunas colecciones privadas, pero en general no, porque yo tuve representación en Europa, tuve representación en Estados Unidos, tuve representación en Uruguay, y bueno, las galerías lo que le interesa a veces es vender, y más, he hecho muchos trabajos que he perdido el monitoreo, porque realmente a veces a ellos no les interesa tanto, y en ese momento no estaba tanto el feedback que tenemos hoy de tener a la disposición un celular a la mano
y automáticamente remitir una historia, remitir una foto, ¿te das cuenta? Era tomar la cámara digital, ir, sacar la foto, entonces se hacía una cosa mucho más, hoy es todo mucho más accesible, mucho más fácil, mucho más automático, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, tampoco los quería presionar, lo importante era que me vendieran la obra y que la obra me trascendiera los horizontes, digamos. Esta es todo de la colección, estas colecciones de ahogados, se llama ahogados, siempre nombre raro, ¿viste? De ahogados, pero bueno, siempre con mucha, esta obra de la colección de ahogados, que sí, esta obra, después, sí, trabajé mucho con, en realidad no te voy a mentir, porque la que me ayudó mucho en la idea fue Cordera Biedma, que yo trabajé muchos años con ella también, y ella como decoradora y yo como artista, y Claudia, bueno, le gustaba mucho este tipo de obras que eh, eran muy pesadas para los fondos de piscina. Iban siempre terminaban siempre en los fondos de piscina, tipo instalaciones. Y además como eran vidrios muy grandes, no grandes, tal vez el diámetro eran de 40, pero pesaban 35 o 40 kilos cada obra. Y además era alucinante ves, por ejemplo, no tengo registro de la obra en piletas, en piscinas, Impresión, ¿eh? Te encontrás con eso en el fondo, ¿no? Sí, no, bueno, la idea era, Claudia es un ser muy imaginativo, es un ser muy, hice trabajos muy lindos con ella, casi no tengo registros, pero era una persona como decoradora y como persona era terriblemente imaginativa, así que siempre le hice cosas muy locas y después cuando la veía terminaba diciendo, wow, mirá al final lo que no pensaba, qué lindo que quedó, ¿no? Pero bueno, esta era la colección, le tengo que dedicar un poco también a la mentora que fue Claudia. Y además fue una hermosa época de trabajar con ella. Esta sigue siendo de lo mismo. Aquel sí ves el barco de los náufragos, está en el restaurante El Fin del Mundo, de un queridísimo, un ser humano maravilloso, un francés, que es el dueño del restaurante. Y bueno, esa obra está allá, en el restaurante de él que la ama, y todo lo que es esos hierros que vos ves que los envuelve, esas cadenas y todo, tienen un poco de historia, me las trajo él de Ushuaia, que fueron recuperados de un barco, no sé de cuándo, ¿viste? O sea, tiene todo como una historia, ¿entendés? O sea, muy interesante porque, bueno, todo lo que es el armazón de esa obra que es grande, tiene una historia porque, bueno, fue rescatada del fondo del mar y bueno, tiene un poquito de historia también, ¿no? Así que le mando un besote, si me ve a Manu, que es un chef bastante reconocido, y su restaurante que es maravilloso, ¿no? En Ushuaia. Esta, bueno, sigue siendo obra de las mismas colecciones, en distinto, bueno, esta obra en su momento también ganó varios premios, porque bueno, era como un barco enorme, de 60 o 70, este era enorme, me acuerdo que pesaba 50.000 kilos, como traspasando un vidrio. Lo cual, o sea, como que si a mi idea era como que flotaba el barco, en realidad, bueno, tuve que cortar el barco, pegarlos en ese momento prácticamente no había tecnología UV, pero como había estado en las ferias internacionales, yo tuve acceso a muchos materiales que tal vez en esos momentos se desconocía, si no, no hubiera podido lograr esta obra, si no hubiera tenido, por ejemplo, un cemento ultravioleta que acá en el país todavía no se conocía porque no daba para pegarlo con silicona por el peso. Estas son de las mismas, de las distintas colecciones dentro de todo lo que fue la parte como te digo, es de esta también, barcos, el otro sigue siendo de la línea de los barcos. Ahí a uno que mostraste antes, también trabajé mucho, fue una colección para Brasil, ese está en Miami, el F que está ahí, el de no sé cómo se verá en el monitor, pero bueno, ese está trabajado, tuve una época que trabajé mucho con arte plumario del Amazonas, y hice mucha obra que fue toda destinada para Brasil, porque también me proveía de ahí, del arte plumario. No sé si la gente conoce tanto el arte plumario del Amazonas, que la verdad hoy por hoy está totalmente prohibido, en ese momento estaba más abierto y tuve acceso a adquirir unas cuantas piezas y unas cuantas cosas. Y acá, bueno, para mí siempre también fue un orgullo porque el más grande coleccionista de arte plumario de Argentina es Nicolás García Uriburu, y su colección era maravillosa. La mía una miseria, pero me acuerdo que con Nicolás era maravillosa la colección de arte plumario,
Espero que en algún momento le destinen a algún lugar, porque creo que es una de las colecciones de arte plumario amazónico más importante del mundo. Y hoy es algo que está en preservación y en extinción. Y por eso hice esta colección, justamente defendiendo un poco lo que se estaba perdiendo, tanto en fauna como en flora y por el desmonte, ¿no? Claro. Pero esa obra fue toda para Brasil. Toda esa obra fue para Brasil. Son como anécdotas que te cuento. Sí, es porque a veces interesante, claro. tiene. Esta obra que mostraste antes, también, esa fue muy importante, fue icónica, el barco anterior, porque bueno, esa fue elegida la imagen de la Glass South American, entre las ferias que hice fue elegida fue la verdad, para mí fue conmovedor, viste esos banners que te arman gigantes, inmensos, cuando vas a entrar a las ferias, y bueno, fue elegida como la imagen de la muestra, y bueno, estaban todos los recorridos, en los stickers de piso, estaban en todos lados. La verdad que fue una obra que después se la doné a la gente que organizaba, a la Glass South American, porque la verdad me habían dado ese premio para mí, que fue haber sido la imagen de esa feria, ¿no? Qué lindo. Que haya sido arte me pareció algo tan importante, porque Eugenio, sabes cómo a veces uno batalla tanto todavía con este material que es tan reconocido. O sea, desgraciadamente es un material tan hermoso, pero un material tan anclado al objeto, tiene tanta vida de objeto, claro, que le cuesta a muchas instituciones todavía incorporarlo al arte. ¿Te das cuenta? Y cuando a veces le dan un pequeño lugar, yo siempre me ponía contento. Igualmente a mí siempre me dio lo mismo, si era un plato y lo ponían en un lugar, y si era una escultura, me daba lo mismo, porque a mí lo único que me gustaba era mostrar el vidrio, era lo fundamental. Después la otra que tenías, a ver... Ah, bueno, acá estoy con la divina ¿cómo se llama? De Miriam, sí, de Miriam, Soraya. Gabriela. Sí, ¿quién más está? No veo bien Nico ahí, no me Cueva. acuerdo. Ah, Nico Moroso, Nico. Sí, estamos Nico, ahí nos encontramos, y después nos fuimos a tomar algo, lo pasamos bárbaro. Y ahí yo estoy tomando clases de soplete en Brasil, en una ciudad muy particular que se llama Pozos de Caldas, que antiguamente, ya hoy se perdió mucho, pero fue la ciudad del vidrio en Brasil, y la ciudad del vidrio más importante en Latinoamérica. ¿Por qué te lo digo esto? Porque, bueno, yo los pude conocer a todos, gracias a Dios. Hay dos grandes fábricas, una es Cadeor y la otra, y no me acuerdo el nombre, pero bueno, para mí la más importante era Cadeor, porque, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre ahora. Uy, ¿cómo era esta familia? Bueno, ya perdí, algunas cosas se van perdiendo en el olvido. Pero bueno, fue una parte de la familia, es una familia de 500 años de historia de vidrio en Venecia, que uno se fue a vivir, se casó con una brasilera, se fue a vivir a Brasil, creó Cadeor, que hoy sigue siendo una empresa líder, y se mudaron a esa especie de ciudad, Pozo de Caldas, que es una ciudad semivolcánica, está como en una, así como metido para adentro en un volcán extinguido, porque tiene un microclima estable todo el año. Y sabes que para los que trabajan el vidrio, principalmente el vidrio de soplado, tener una estabilidad de temperatura en el clima es muy importante. Y por eso se gestó en esa ciudad una gran camada. Desgraciadamente hoy fallecieron muchos. En ese momento que yo iba estaban todos, muchos italianos, alemanes. Hoy quedan algunos hijos, y ahí está, Mario Seguso, del famosísimo Mario Seguso. El que lo quiera googlear, que lo googlee. Es el vidriero prácticamente más, la familia tiene el árbol genealógico más grande y extenso de los vidrieros de Venecia. Así que es un genio. Y uno de los Seguso fue el que se casó con la brasilera y se fue a vivir a Brasil, y fue el primero también, que te doy un detalle muy particular, que fue muy reconocido en Brasil, porque fue el primer en trabajar en vidrio soplado para Petrobras, con uranio, que da ese vidrio amarillo verdoso, sí, luminiscente. Sí, bueno, sí, fue el primero que creó obra para el mundo desde Brasil. ¿Viste? En la década del 60 fue, más o menos, en la década del 60.
La verdad que igual a mí yo tengo pasión por ese tipo de vidrio, así que cuando puedo colecciono y encuentro alguno porque amo ese vidrio, que Ah, algunos lo conocen como Vaseline, tenemos y que es ver una esa maravilla. colección, Miguel. Sí, sí, no, a veces subo algo, pero la gente a veces le cuesta la historia del vidrio, a mí me fascina, me apasiona. Y haber conocido tanta gente a veces por los años también, ¿no? Es algo como que la gente ni está enterada que la conocí. Claro. ¿Entendés? Ay, no, ahí está cuando uno de mis clásicos, que es trabajar la pluma, que en ese momento nadie hacía absolutamente nada con pluma, ni con grisalla, ni con nada, a la temperatura de vitrofusión, ¿no? Lógicamente, sí en la temperatura del vitro, pero no de la vitrofusión, ¿no? Hubo que cambiar, que adaptar cosas, que adaptar fórmulas, pero bueno, al final resultó y salió y me trascendió en gran parte de mi obra. Ay, no, como siempre también, tuve mucha etapa, me involucré mucho, porque me apasionó siempre involucrarme con lo que sería el vidrio arquitectural, amén de lo que era la obra, ¿no? O sea, ahí estoy soplando, bastante jovencito, decía el otro, ahí estoy soplando, ahí también estoy en muchas fábricas de soplado que he visitado. No, te digo, Euge, no te miento, no es mi técnica. Me encanta verla, he jugado, pero de ahí, no, no, viste, cuando uno tiene que reconocer, Sí. muy lindo, pero esto no es lo mío, bueno, yo reconozco mi defecto, hermoso, conocí lugares maravillosos, conocí gente espectacular, pero no es mío. Esa fue la famosísima Querandí, que yo sí trabajé bastante tiempo y cuando se transformó en Planas Biau, ¿Qué hacías ahí? desgraciadamente no, ahí hacía asesoramiento, asesoramiento. Pero me permitió trabajar con gente de oficio maravilloso, maravilloso, realmente no son artistas, es gente de oficio, te conmueve, a mí me conmueve el alma. Y hoy se está perdiendo, porque a veces ellos mismos no saben transmitir, ese es el problema. Esto era maravilloso, esa foto que pasaste recién, era una antigua archa que después la rehabilitó Planas Vial. Archa es donde cuando el vidrio se sopla, se pone como en un horno, muchos son móviles, para que el vidrio se vaya enfriando lentamente para que se vaya acomodando molecularmente y no tenga roturas y no tenga shock térmico. Y saqué la foto que era muy, en cierta manera para mí, graciosa, porque bueno, los hornos eran con un terrible piso de arena, o sea, tiraban las piezas enormes, eran un horno gigante, era una archa para mí prehistórica, decía yo, ¿no? Porque eran tipo archa, que yo siempre las conocí mecanizadas, pero no, estas eran como archas fijas con los pisos de arena y vermiculita, y ahí tiraban todas las piezas que parecían, saqué esa foto, parecía la prehistoria. Pero bueno, la verdad que una pena que se haya perdido Querandí. No, esos son de publicaciones, o que he salido, o notas que me han hecho. Bueno, ahí está de mi colección famosa colección de coso. Este vez, como te digo, es también trabajando en grandes hornos con técnicas, con obra arquitectural. En este caso, creo que tenés alguna foto. No, esta fue una colección que yo hice que se llamó Colección Italiana, o Línea Italiana, que es así, yo tuve muchísimos años representado en Recoleta por la Galería Dogma, y fue una obra muy icónica esta de Dogma, muy comercializada para todo el mundo. ¿Y ahí qué vidrio Mucha gente, usabas? ¿eh? ¿Qué vidrio En era realidad, ese? cuando en un viaje a Italia me contactaron con dos, tres fábricas, fui a visitarlas, hice investigación sobre los vidrios y encontré compatibilidad. Y usaba los descartes y me traje como 1000 kilos, 1500 kilos, no sé cuánto me traje en su momento, de esa fábrica, que después, bueno, yo hice muchísima obra, y por eso la llamé línea italiana, porque la matriz, toda esta matriz y todo lo que era la obra, lo que nunca yo pude haber creído, que todo este vidrio, que yo me quedé en las distintas fábricas de Italia, que pude haber encontrado que todo el vidrio era compatible, no lo podía creer. Si uno piensa todo lo que investiga Bulsa y esta fábrica lo tiraba sin saberlo,
¿entendés? O sea, realmente, porque nunca tuve una pieza que se me rompiera, nunca tuve una pieza con... Esa fue la colección de, bueno, de árboles, también obras grandes, placas enormes de 80, 90 centímetros de diámetro. Esto siempre fue con la representación de la Galería Dogma. Él me pedía una colección o dos colecciones por año y se hacía un vernissage y se vendían, o sea que era todo obra directamente. Ahí no, ahí ese, bueno, uno de los libros internacionales que estoy, sí, de la línea de One Glass. Bueno, esta obra fue también algunos premios, por ejemplo, los bailarines de tango, que ganó el primer, ridículamente, no digo, es medio cómico porque entré colado en la cadena de hoteles Holiday Inn, de pintura con vidrio en un salón de pintura, de pintura de Caballete, y llevó el primer premio. Así que casi me quieren matar, Eugenia. Y me parece fantástico, ¿por qué no? No, pero nosotros me querían matar directamente. Claro, bueno, rompiste el esquema con el vidrio, está perfecto. Sí, bueno, después conocí a los dueños de Holiday Inn, porque bueno, son grandes coleccionistas de vidrio, y la verdad una gente maravillosa, obviamente no viene acá en el país, pero maravilloso. Y la otra, bueno, fue cuando hice el homenaje a Victoria Ocampo para la UNESCO. Son obras que esas sí las tengo. Acá está, ¿ves? Que te comentaba que está en Rusia. Se llamó el tren del Holocausto. ¿Entendés? Fuerte, Una obra sí. también muy grande, tenía 1,20 m con un vidrio espectacular, azul alemán, y que ganó el segundo premio o algo así. Y bueno, está allá. No sé qué hará ahora porque no tiene nada que ver, parece, ¿no? Pero bueno, así es el mundo. Sí, las cosas se repiten. Sí, las cosas es como resiliente algunas cosas. No, bueno, ahí también son premios, ese fue un homenaje a Troilo, que ese ganó también sí, ese también ganó en el Holiday Inn. Después el otro, la línea de cuencos, que ganó el primer y segundo premio en el Fondo Nacional de las Artes, que para mí también fue muy emocionante. Ahí está cuando recibo uno de los premios, ganaron las dos obras que presenté. Y El primer Miguel, y cuando, segundo cuando premio. vos te presentaste acá, ¿había un apartado específico de vidrio o no? ¿Cómo entraste como escultura? No, en realidad el Fondo Nacional de las Artes, en realidad, ¿cómo se llaman? Porque veo, dice en la categoría vidrio objeto contemporáneo, que esa categoría ahora no existe. No, en realidad yo me metí en la línea de objetos, ellos después separaron por materiales indefectiblemente. Estaba abierta a objetos. Claro. Eugenia, estaba abierta a objetos, y después sí, lógicamente vi que había de madera, que había de vidrio, o sea, yo no sabía, me invitaron, participé, después ellos me terminé enterando de que, igual viste que te mandan tantas bases que yo ni las termino leyendo, me dicen, bueno, fui en ese momento, los presenté y listo. Dio la coincidencia de que esos cuencos, que yo los había presentado en su momento cuando los creé, ese había sido los dos que me habían quedado, los había presentado, estuvieron 2 veces en Arte Va. En Arte Va estuvieron 2 veces, muy paradójicamente, me representaba una galería uruguaya. Mirá, Estaba en Argentina y me representaba, mi representante era uruguayo, pero bueno, ahí fue donde yo lancé estas pastas de vidrio, que también una está en el Museo de Berazategui. y ahí con qué La vidrio las hacías. No, este era vidrio francés. Este era vidrio francés, porque yo pasta de vidrio lo aprendí con vidrio francés, y desgraciadamente a veces la gente me dice, ay Miguel, danos pasta de vidrio, enseñame pasta de vidrio. Me cuesta mucho porque cuando uno conoce la morbilidad y aprendió la morbilidad de un vidrio, o lo que pude haber logrado, la verdad que me cuesta mucho transmitir algo que tengo que cambiar el material. No por la investigación en sí, sino que sé que yo investigué mucho con ese vidrio francés. Vos sabés que prácticamente la cuna de la pasta de vidrio es Francia. Sí, Y me remití ahí cuando quise hacer las cosas, y me remití también a que el material fuera francés, ¿entendés? Entonces claro. fue una colección que hice y se acabó en la colección. No lo pude dar después didácticamente o de una manera docente, porque bueno, era como involucrarme, no llegaba a... Yo en esa época trabajaba muchos opalinos densos, de muy buen brillo, y bueno,
otras fábricas no me proponían para lograr esa obra étnica, porque en realidad era para mí una especie de obra étnica. Eran unos cuencos que querían transmitir como un poco de la tierra, desde su forma, eran simples, tenían coloraciones muy, tal vez un poco contrastadas. A mí sabes que siempre me gustó el color, trabajo con el color, no le tengo miedo al color, pero bueno, siempre uno tiene que saber que el color tiene un límite para no caer al cachivache, ¿no? O sea, es una línea como, Sí, de siempre armonía. digo, claro, siempre trabajo un poquito, cuando me desboco digo, Miguel sos oriental, Miguel sos oriental. 3 o 5, más de 5 no, ¿viste? Porque los orientales todos trabajan en números impares, Está bien, te ¿entendés? pones O ese sea, orden. me pongo Esta, así, me esta pongo pieza es como por- listo, Miguel, pusiste 3 colores y se acabó, a lo máximo 5. Y siempre números impares, nunca números pares, son cosas que tiene cada uno de loco. Bueno, esto es obra ya bien de vitrofusión, que también es lo que me apasiona, y bueno, muchos años trabajando con lustres, que acá en el país no se trabajaba, en ese momento no, tampoco se hacían trabajos con lustres o con oro o con platino líquido. Eso lo vi más con Roberto Bonino en Brasil, me apasioné y bueno, junté la textura con los lustres y con mezclas que hacía yo en ese momento con los distintos líquidos, ¿no? O sea, con los distintos metales líquidos, y lograba hasta mis propios colores. Después, en cierta manera, lo dejé un poco porque el que trabajó alguna vez con lustres, y yo no estaba tan acostumbrado, tiene mucha emanación de gases. Tiene mucha emanación de gases, así que lo dejé de trabajar porque, bueno, siempre también te comento una cosita así, Euge, sí, remitiéndome al pasado. Yo a Mabel la conocí en un momento difícil, tal vez, de Mabel, en un momento complicado. No lo voy a decir porque no interesa, no va al caso. Cada uno tiene su vida, pero sí la conocí en un momento, y cuando una persona te abre el corazón y te abre los sentimientos en esos momentos, también para mí valió mucho poderla apoyar en ese momento. Y te comento que bueno, cuando estábamos con todo ese tema, ella fue la primer persona que me enseñó profilaxis del vidrio. Y después lo hice como algo que está en mi taller, está en mi vida. O sea, para todo hay que poner una barrera y protegerse, ¿te das cuenta? O claro. sea, Es tu método de aprender. trabajo y forma parte Yo sí, mismo como docente, yo digo, acá no es para espantar, pero sí tienen que ponerse una barrera. Si es ¿cómo se llama? Un barbijo, si es un guante, si hay que trabajar al aire libre. Pero bueno, ella me enseñó muchísimo la profilaxis, y yo después estudié muchísima profilaxis del vidrio, de todos los materiales que en esos momentos también decían que nos íbamos a morir todos jóvenes, cuando en realidad los que se mataban más eran los ceramistas, porque era muy cómico, iba a los talleres de cerámica y de golpe veía que estaban comiendo y al lado tenían los minerales con que trabajaban, ¿no? Locuras totales. Mi taller se trabaja pero no se come. claro. Perdón, no se come porque de golpe el otro te tiró un esmalte, el otro te tiró algo. Yo, bueno, después también en su momento fui bastante, cuando empezó a haber un poco la industria de la vitrofusión, muchas empresas me llamaron para asesorarlas a ART, porque en ese momento tenían desconocimiento total del material, de los hornos, de la técnica, de qué dificultades podían tener los empleados. Y bueno, unos cuantos años trabajé para asesorar a las empresas, ¿no? Justamente para Bueno, no tener problemas después de imprudencias con sus mismos empleados. sí, sí. ¿Entendés? Bueno, ahí es una foto que saqué en un momento muy cómico, porque decían, no, Alguno de Miguel, no, los no, premios. algunos de los premios que me dieron, algunos de los premios para que vean que realmente hice una carrera. Es No es así, mentira, claro que sí. la hice y la recorrí. Bueno, este es un trabajo maravilloso, la verdad, icónico también dentro de la arquitectura. Esto está en California. Eh, Fue una cúpula de vidrio enteramente horneada, enteramente, no sabes, Eugenia, fue un año de trabajo, un ¿Trabajaste año de allá trabajo. o acá? ¿Se No, trasladó? no, no. Todo lo que yo hice tanto para la cadena Princess, que yo trabajé varios años, todo tuvo un representante, todo salía de Argentina para los distintos países del mundo. Tanto Estados Unidos como Inglaterra, como Italia, de estas mega obras, por ejemplo, toda esta de la línea de cadena, este es el Esmeralda,
o sea, dice rubí, en esmeralda, estos son los famosos atrium, ¿viste? De los transatlánticos, en la parte de los atrium, hice como 7, 8 atrium, siempre trabajé con Qué cosa trabajos tan con equipo. lujosa, ¿no? Es Sí, no, suntuoso. no, eran obras además faraónicas, teníamos un equipo de 40, 50 personas. Yo era el que me dedicaba al vidrio, y lógicamente después la obra solamente de packaging embalado había 7, 8 personas, imagínate, para que llegue sano. Mirá lo que es eso. No, no, Impresionante. impresionante. Sí, impresionante. Impresionante. Solo, y además te estoy hablando que por ejemplo, esas obras tenían más o menos unos 12, 14 metros de altura. Mirá lo que era la personita ahí, y ni Sí, siquiera, y le están faltando paneles, ¿no? sí, sí. Además se hacían todos, se hacían los bronces, hacíamos los vidrios, los mosaicos, todo, eran obras realmente descomunales. Una época hermosa, realmente para mí fue una época de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje. Esta también, bueno, ahí fue, esta fue la fuente, fue la primera, aunque fue muy cómico, pero bueno, fue la primera fuente de agua colocada en un transatlántico, que fue el que inauguró en ese momento era la princesa Middleton, y bueno, me acuerdo que la directora de arte era colombiana, de la Princess, y me pidió que el equipo teníamos que armar una fuente de agua para demostrar que el barco no tenía fluctuación ni movimiento. Mira qué locura, ¿no? Así que bueno, se hicieron 3 de esas fuentes de agua que están en el Princess, y están dentro de la cadena de Princess, y que bueno, son fuentes de agua donde bueno, yo trabajé unas esculturas modernas enormes y están todas mosaiqueadas, íntegramente mosaiqueadas. Esas cosas divertidas, ¿no? Bueno, acá esto fue para mí también icónico, maravilloso, que fue la restauración del Queen Elizabeth, del barco icónico inglés, y el restaurante Britannion, cuando se restauró todo el restaurante. Bueno, yo tuve el placer bueno, de intervenir en toda la restauración del restaurante, y principalmente de lo que fue ahí se ve el mural de vidrio con metales, una obra enorme también, como de 14, 15 metros de altura, una obra maravillosa. Aquello, aunque te parezca, mirar, si se vieran las personitas, es una especie de lucarna. Totalmente, todos los vidrios han sido termomoldeados en escultura. Yo, si tenía que hacer un vidrio que pareciera una tela, tenía que hacer la escultura. Claro. Sí, se ve el ¿Entendés? movimiento Nada, acá en el brillo. todo tenía que tener movimiento, todo tenía que tener fluctuación, todo tenía que tener... cada obra era, la verdad que para mí, a mí me apasionan los desafíos, y creo que me colgaba mucho por los desafíos, y a veces algunos los pagué con la columna, pero no importa, o sea, era muy feliz con los desafíos. Ese tipo de obras, como te digo, era hermoso porque había una pieza. Nunca podía haber una pizza plana, si era un pedazo de tela. Ahí está la fuente, ¿ves? Ahí está la fuente, esa la armé, está toda mosaiqueada, es una belleza, se hicieron 3. No te la creas, Miguel, te digo que belleza porque me gustó cómo quedó. No, sí, 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 sí. O sea, ¿entendés? O sea, una vez se dice, qué belleza, pero no, porque la verdad que quedó bonita, una obra dentro de todo muy contemporáneo, porque las placas esas yo quería que le dieran como una sensación entre agua y hielo, y como lo hice con vidrio óptico, dentro de la línea Float, pero vidrio óptico, y quedaron divinos porque, bueno, quedaron sin ese destello verde, ¿viste? Claro. Entonces dio una sensación muy así como ice, muy hielo, quedó muy lindo. Las placas eran enormes, también medían 1,50 m, 1,60 m, no me acuerdo realmente, porque en realidad eran 4, y después cuando vieron la fuente se enamoraron y me pidieron 8. ¿Y O sea viajaste que en alguno de esos cruceros? nunca, Ay, ay, ay. nunca, Hay que nunca, ir. porque además fue una época el problema que como la obra sé que estaba en Argentina, ¿entendés? Toda esta obra sé que estaba en Argentina, era imposible, ¿entendés? Porque además
por ejemplo, no decía mi jefe, ¿no? Yo le decía a mi jefecito, pero no, nunca, él nunca me trató ni como un jefe ni como nada, ¿no? Trabajábamos juntos en los proyectos, por lo menos mi parte de vidrio, porque siempre eran obras muy complejas, había a veces muchos materiales intervinientes, metales, madera, pero yo solo de verlo a Javi cuando se iba en el momento del montaje, yo digo, yo no te acompaño. Yo le decía, porque no sabes, Eugenia, Qué estrés, el, claro. el estrés que es que te llegue la obra sana y los tiempos, como todo esto, todo lo que es lo que se considera arte o obra ya, viste lo que sería la parte final Sí, del crucero, después todo ese todo trabajo. te dan el tiempo así, a cuenta gotas, a Claro. cuenta gota. Y tenés que cumplir, porque allá las cosas, realmente los astilleros casi todos de Europa salen de Italia, ¿no? O sea, no importa que la cadena sea inglesa, pero la mayoría de los astilleros están en Italia. Pero no, nunca tampoco, una vez me invitaron y dije, no, 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 yo no te acompaño porque yo no quiero pasar este estrés y pasa algo. Una vez sola se rompió toda la obra y yo me quería morir. Ay, Ellos también me necesitaban en Buenos Aires porque esa vez que se rompió la obra, que era un casino, ¿me entendés? Rompieron 5 piezas y bueno, hubo que reponerlas urgentemente. En una semana tuve que hacer las 5 piezas, bueno, y lo porque si resolviste. no, no llegaba. ¿Eh? Lo resolviste, lo pudiste llevar adelante. No, 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 por eso te digo, a veces no era el tema de que viajara también, porque bueno, a veces como pasó con esto en el casino, que se rompieron los 5, había hecho 5 pájaros enormes, como de 1 metro y pico, grandes, y bueno, por suerte que yo estaba acá y los pude rehacer. ¿Entendés? O sea, pero también todo el armado. Ahí estoy hermoso en Barcelona cuando me invitó la famosa Escuela de Vidrio de Barcelona. Ahí estoy con David, que le hiciste una nota hermosa a David, Sí, que hizo la estrella de la del- Sagrada Familia. Está el sí. Concorrado. Ferran Collado. Sí, Fernán Collado, o sea, mucha gente hermosa. La verdad que fue un mes divino allá en Barcelona, donde, amén de que ya estaba cerrada la escuela, la fundación y todo, bueno, ellos consiguen con ese ímpetu de seguir y bueno, ellos me querían conocer, yo los quería conocer a ellos y amé unas amistades hermosas. A Qué lindo. David principalmente que es un ser angelado para mí, es Sí, una persona realmente, tiene una humildad y es una persona realmente maravillosa, así que cuando viajo a Barcelona, si puedo verlo, lo veo, como Eduardo Nieto, también una persona que la verdad me súper atendió, no tengo nada que decirle, o sea, me sentí muy, muy reconfortado, la verdad que en España siempre me sentí muy acompañado y uno de los pocos lugares que creo que se siente un poquito más servido en Europa claro, sí, sí, puede ser. saliendo del soplado, ¿no? O sea que se siente un poco más las movidas del vidrio y nos miran un poquito más en Latinoamérica. Tal vez También. pasó, a mí mi historia con España, no te voy a mentir, pasó que estando en estas ferias tan famosas como la Glass South American, para ellos era muy famosa una revista que se llamaba, ahí no me acuerdo, algo del vídeo, pero era una revista en inglés y en español que reparte a toda Europa ¿Era la de y vidrio plano? No, no sé. vídeo Sí. plano, yo me pierdo ya en las cosas, vídeo plano, y bueno, y me hicieron una nota espectacular, como de 6 páginas, 7 páginas, no sé lo que eran, y realmente para los mismos españoles se quedaron helados porque fui el primer artista que salió en vídeo plano y era un argentino. Claro, Entonces, conseguiste eso. muchos que estaban allá no lo podían creer, pero bueno, fue una historia muy linda. Siempre hay algo que trae otra cosa. No, acá son técnicas experimentales, por ejemplo, al costado me encantó una época que trabajé también con ácido. Me encantaba trabajar con vidrio soplado, lógicamente que las piezas yo no las soplaba. En esa época también ¿cómo se llama? Fue una época un poco más sobre las etapas tardías de Polecelo, que también
aprendimos medio juntos la especie de del trabajo al ácido, aunque él delegó la mayoría del trabajo al ácido, pero bueno, esto fue parte de Planas Biau, y el otro no, el otro es una obra directamente arquitectural también. Esa está ahora en Palermo, creo. Esto no, esto es en cierta manera termomoldeado. Esta sí es una obra también para mí importante. La que está, el torso, bueno, fue bastante reconocida también y ganó el primer premio en lo que sería seguridad vial. Se ganó el primer premio en su momento cuando hizo el salón. Y bueno, esa obra también la tengo. Es grande, la tengo guardada como porque fue un salón muy complicado, muy difícil y bueno, también que era la única obra de vidrio y me metía en cualquier hueco. Y el otro no, el otro es una obra que fue a parar a Europa, obra digamos, para alguna colección. Esta es Claudita, esta es Claudia Cordero. Ah, tomaste un molde de la cara. Autodestruida. Esa la tiene ella en su colección, lo tiene. Esta es Claudia autodestruida, se llama. Y bueno, ella es muy así, muy high, así que le hice esta obra y me dice, quiero que me hagas una obra a mí con mi cara, bueno, le hice una con la cara, después la reventé, la perforé, le hice todo, porque bueno, a ella le gustaban las cosas alocadas, así que bueno, quedó así medio como una obra muy rara, pero ella estaba encantada y yo siempre fue una obra que me gustó mucho también. Esa ganó otro premio también antes de dársela a ella. Aproveché la situación y la presenté porque era una obra muy rara y ese pico que tiene abajo era un pico con mucha historia en la familia de ella. Ellos también, gente de estancias y de eso, así que me había proveído ese pico que era Te como dio de la la historia base. familiar. Claro. Claro, ¿viste? Entonces tenía un poquito de historia, aunque sea la obra, ¿no? Pero bueno, esta es Claudia, pobre. Ahí pasó un La poco hice más de lo percha, que pobrecita. La hice percha, pobrecita. Acá de ves, esa acá que hay más, vimos. Sí. sí, sí, toda la obra de lo que es barcos, residencias principalmente de Estados Unidos. Todas esas obras muy grandes, realmente fueron hechas todas para Estados Unidos. Todas para Estados Unidos. Ahí está el de seguridad vial. Ahí está también en otra foto el de seguridad vial. Esto no es obra arquitectural, este fue una fuente de agua de pared vertical, y a veces monigoteando un poco con las dimensiones de los vidrios, ¿no? Pero esa fue una obra muy bonita, está en Palermo. Está en Palermo esa obra y es una fuente de agua vertical. Está bueno este también, esta es muy linda, está la casa de Claudia, es el quincho sencillo que tiene, que si me escucha Claudia que estoy diciendo esto me mata, que ya no quiere que se entere, pero ese es el quincho de Claudia, de Claudia Cordero Bienma, que tiene un quincho de cristal. Sí, vi. No cualquiera, no Sí, cualquiera no. tiene un quincho de cristal con lámparas de caireles de cristal. No, no, claro. Ni Eh, los más fanáticos del vidrio. no, un quincho realmente así, pum para arriba, pum para arriba. Ahí es otra parte del quincho, que quise mostrar un poco la parte que da la casa y la pileta, pero bueno, yo hice todos los termomoldeados, y bueno, este también fue para una empresaria muy famosa acá en Argentina, que yo lo llamé mi platito de elefante, ¿entendés? Todo el mundo me decía, Miguel, presentarlo en ese momento al Guinness, presentarlo al Guinness, porque bueno, fue un plato que tenía 1,60 m de diámetro. Wow. ¿Te imaginás lo que fue el molde? Llevó 300 kilos de yeso. No. ¿Y 300 no lo kilos. Esa es la obra presentaste? No, ahí está la obra terminada en la casa. No, no. Esta foto es de la obra terminada en la casa, está instalada en uno de los jardines de invierno, y es una gran fuente de agua. También le hice la base toda de vidrio, y bueno, fue un desafío porque, bueno, me llevó acá ese plato, me llevó casi un año de trabajo, con equipo también, con equipo también, porque solo cuando tuvimos que levantar el molde, se hizo entre 7 personas para cargarlo en el horno. Claro, y cómo el horno soporta ese peso también, ¿no? No, el horno hubo que reforzar la base, mandé reforzar la base, porque yo no tenía un horno tan grande, era un horno que me alquilaban, y lo mandé a reforzar la base para que soportara, porque tenía que soportar ¿cómo se llama? El vidrio, que era un montón, más los 300 kilos de yeso. Claro. ¿Entendés? Y no, lo soportó bien.
Esto es también trabajo de arquitectura, todos trabajos de arquitectura, más arquitectura. Este es un edificio acá en Flores. Estos son todos tipos de murales muy desarticulados, con mis medias, técnicas mixtas, ¿entendés? Un poco tal vez de vitrofusión, un poco de pasta, un poco de también técnicas frías. O sea, a mí me gusta a veces un poco, ni ponerme el título de artista, ni esquematizarme en algo, ¿viste? Si me pinta, me pinta. ¿Entendés? Como en Brasil tuve muchas aperturas así arquitecturales, esa obra también es divina. Eso es un salón de fiestas, se llama el Palacio Christian Platz, que le hizo un montón de obra para el Palacio, ese salón de fiesta más importante de San Pablo. Es exquisito, y tiene mucha obra mía, mucha obra mía. Yo también ahí en ese palacio, cuando se inauguró, me permitió llevar a 5 argentinos, no en vidrio, no en vídeo, eran en distintas técnicas porque querían inaugurar con artistas argentinos y hacer una especie de workshop. Fue muy divertida la movida del Palacio y diferente porque inauguraron el Palacio haciendo un workshop con 5 artistas argentinos. Fue muy bueno, pero Cristian era un personaje muy surrealista, era un ser maravilloso, realmente. Y me gusta cuando la gente tiene esa capacidad de abrir la cabeza y hacer cosas diferentes. Me encanta, me encanta. Pero bueno, fue un lindo trabajo. Esto es una residencia privada, hermosa, que hice todas estas paredes con vidrios flotantes, aunque no están pegados, ¿no? Todo el mundo me pregunta cómo Corno hice eso. No, no están flotando, están pegados. Pero bueno, se me ocurrió poner paneles de vidrio. La obra está pegada con cemento UV y da un efecto maravilloso de que parece que esos vidrios termomoldeados están flotando en el aire. Claro, tal cual. ¿Entendés? Para el que no lo ve, porque son grandes paneles de vidrio, son 2 paneles muy grandes de vidrio, y están como flotando en ese gran living, comedor ¿cómo se llama? Con sala comedor, y bueno, el divisorio que hice yo eran estos grandes paneles de vidrio con los termomoldeados. Una linda obra, me gustó hacerla, divertida. Acá a veces es como te digo, ves, por ejemplo, la otra obra, acá estoy levantando el famoso platito de elefante, que me dio un laburo, encima lo tuve que hornear como 2 veces, porque al final le gustó tanto que terminaron siendo 2, yo decía, Dios mío, no quiero saber más, ¿no? ¿Viste? Ya está, otra vez, quiero otro. No, por suerte se salvó el molde, Eugenio, salvé el molde. Bien. Entonces, por un lado me salvó, porque dije, salvé el molde. Al salvar el molde, imagínate que estuvo 6 días en el horno. No, claro. Yo pensando en salvar el molde, 6 días lo tuve en el horno y se salvó el molde. Y eso me dijo, bueno, cuando pidió 2, dije, ay, gracias a Dios, lo puedo hacer. Y lo otro no, lo otro también, una obra enorme, sabes que a mí me gusta mucho trabajar con ornatos, un poco, yo tuve una historia muy, muy particular acá en Argentina con una de las últimas, tengo un problema con los nombres, Euge. No te preocupes. Tanta gente, pero sí, a veces lugares que ya se cerraron, que no está. Sí. Era un inmigrante italiano que tenía prácticamente la colección más grande de ornatos de Argentina, ornatos antiguos, y que desgraciadamente falleció él y terminó todo desglosado, todo perdido. Y llegó, no, qué pena, porque no sabe la historia que tenía Eugenio ese lugar. Claro. No tenés idea de la historia. ¿Pudiste rescatar cosas? Sí, rescaté algunas cosas, pero bueno, yo trabajé muchos para Estados Unidos esas piezas, como la que estás viendo a un lado, que es una pieza también gigante, que esas fueron ornatos para una piscina. También, no sé, les tocaba mucho el agua, no sé cómo hacían después con el agua, pero bueno. Estas no, también son piezas arquitecturales o decorativas. Esta la hice ahora, que me la encargaron, era de caballos, esta es también arquitectural. Me gusta mucho la arquitectura, la verdad que me da mucho placer. Esta, como te digo, son los murales, esta es parte del Palacio, Christian Platz. Lógicamente había que ser una cosa más rococó, era un palacio, no me quedaba otra. Esta obra, por ejemplo, que es muy linda, fue una pintura que yo hice hace muchos años, está en una iglesia en Estados Unidos, pero bueno, fue una pintura de casi 2 metros, de 1 metro de largo, que bueno, simboliza un ángel, y bueno, está allá, nunca más la vi. ¿Cómo llegan esos encargos?
No, todo eso todos esos encargos, como te digo, lo manejo. Yo estuve muy representado por una galería que se llamaba Renaissance en California, y él fue el gestor de un montón de cosas. Y después también esta persona que te dije, Javier, que él estaba relacionado con mucha gente de Europa y de Estados Unidos, y que me encargaba los trabajos y lo hice. Pues, por Claro. ejemplo, ahí está el Ángel. Bueno, ese es un mural erótico que está en Brasil, y por el otro lado, eso es muy divertido, ese es uno de los dueños de, ¿cómo se llama? Creo que de Speed, de la bebida energizante Sí, de California, que le tuve que decorar la cocina. mira, qué curioso. En realidad, bueno, la idea fue generar esas columnas, porque en realidad en esas columnas, en realidad, como quiso armar una isla, había que tapar los caños. Ah, está bien, Bueno, bueno. siendo una persona de cabeza abierta, qué mejor que dijo que decorarlo con algo de vidrio y arte. Y bueno, ahí como estaba mi representante en Estados Unidos, lo propuso, y sí, le hice eso, y después le hice un mural para lo que sería la pared del jardín, de la pileta, de la piscina. Acá un detalle también. Sí, sí, este detalle del mural erótico. Ves que soy como totalmente así, como mm, Sí, descerebrado, ¿no? muy, Para un muy lado y para el variado, otro. muy variado. O sea, no me encasillo, tengo como descerebrado. Estos no son los Claro, el famosos vidrio te murales. permite eso, ¿no? Que te permite Claro, sí, jugar no, yo siempre infinitamente. consideré, no te digo, mira, a veces si me dicen artista, no, yo no me pongo como un artista, a mí me encanta el oficio, y creo que si queda que la historia, que como alguien que trabajó el vidrio y que experimentó y que hizo muchas cosas diferentes, pero no me gusta encasillarme como artista, no te miento, por más que tengo premios y que tengo, bueno, esto ni hablar, mi colección de lo que fue Idolatría Vítrea, que tanta satisfacción me trajo, ya Que sean estuvo expuesta premios, ahí en el Museo Hernández. no, en mucho, en el Palais de Glace, en Hernández, en Recoleta, mucha obra no está, Maradona está con Maradona, Bien, está, yo qué sé, Olmedo está con el hijo de Olmedo, o sea, Tato Bori está o sea, se fue, la tuve que ir repartiendo, viste, de a poco. está bien, en los Y esta, lugares bueno, donde le fue correspondía. Esto fue con lo que empecé también en mis primeras épocas. Ya esta obra está mucho más pulida, que fue mi época de Marilyn, ¿no? O sea, tuve una época fuerte con Marilyn. Pero al principio cuando no se podía generalmente en ese momento, y esto fue una colección que le hice para un modisto, ¿cómo se llama? También está afuera, no está acá, que eran corazones bueno, me mandó unas fotos que está todo hecho a mano, ¿eh? Está todo hecho a mano, pero era toda como un poco Courrèges, ¿viste la línea Courrèges? La moda del 60, del Sí. 50 y pico. Ahí estoy en el Hernández, ahí estoy en el Museo Hernández, ahí está Nini Marshall, Andrea del Boca, mucha gente. Ahí fue cuando estuvo en la bancaria, cuando estuvo la muestra en la bancaria. Esta paseó para bastante esta muestra. Ahí estaba en la asociación bancaria. No, esto más del Palacio, distintos sectores del Palacio Christian Platz también. Este es un mural de esos. Esto no, transmisión de imagen y patchwork, casting. Me Bueno, fascina en la mi época, textura que creaste acá, en sí, contraste bueno, con ahí sí, el bueno. dibujo. Sí, 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 por eso me encanta mucho, siempre me gustó la textura. Bueno, eso está todo, tiene una gran terminación con lustre de oro. Bueno, ahí están mis famosos nenes, pero ya hechos en casting. Eso es parte de lo que estoy trabajando un poquito ahora, que es un poco el arte óptico o arte, bueno, que da distintos efectos. Sí, muy interesante Está, eso. Al final vamos está a ver eso. está ahora moviéndose bastante. Esto no, bueno, esa es la dueña de la obra, con mi obra. Esa no, la otra es una obra muy, muy loca también, que fue un encargue, pero está también en Miami. No sé, esa la hice porque la hice, la verdad que no la sentí, ¿viste?
Salió, Salió. salió. Esos son de mis comienzos también. Bueno, yo comencé como vitralista porque en esa época estaba perdido, no me quedaba otro ángulo. Cuando empecé, viste, empecé con el vitral, pero gracias a Dios me duró muy poco porque empecé con broncoespasmos. Ahí te digo la famosa profilaxis que hay que tener a veces en cuenta. Empecé con broncoespasmos, los tuve que dejar. Y era alérgico a los materiales, con los fundentes con que hacían soldar. Yo no lo sabía, gracias a Dios lo pude dejar rápidamente. Y después, bueno, también la otra obra, que es el rapto de Dafne, ¿cómo se llama? Esa obra, bueno, fue varias que tuve que hacer para este famoso negocio que tenía todos los ornatos, ¿no? Que los quería, eran pasados en vidrio y comercializados. Esa es una obra hermosa de mis comienzos, que ganó uno también de mis primeros premios. La obra te estoy hablando que por lo menos tiene 26, 27 años, y está en Estados Unidos con un ser que quiero mucho, que es parte de la casa. Esto no, bueno, ya es un poco la parte también de obra, la parte de docente, me gusta mucho trabajar con luminotecnia, tanto como arquitectura, ¿entendés? Me gustan las técnicas frías, espejado. Ahora también estoy viendo técnicas nuevas, porque están viniendo muchas técnicas nuevas que no necesariamente tienen que pasar por un horno. Me gusta mucho involucrarme con todos los tipos de materiales, no me interesa que pasen por un horno. ¡Ay, mira! Mirá, Eugenia, los pajaritos que se rompieron. ¿Te acordás que te comenté? Sí, del casino. Del casino. Bueno, pero unos flores de pajarones medían como 90 centímetros de largo. ¿Entendés? Se rompieron todos, los 5. Uno sano. Menos mal que me quedé con toda la moldería acá y los pude rehacer. ¿Y Pero, qué habrá pasado que se rompieron? no, fue en el packaging. Ah, qué lástima, en el envío ya está. FedEx, le echamos la culpa a FedEx. Le echamos la culpa a FedEx. Igual había una empresa, porque imagínate que todo esto, aunque parezca muy cómico, pero no es cómico, porque toda esta obra que te imaginas que era muy costosa, no por mi parte, sino por toda la gente que trabajaba y el tiempo que llevaba, y la parte de packaging era alucinante, era alucinante. Pero no puedes trabajar a veces con una empresa que te dice, mire, usted manda la obra, pero ¿qué es lo que a veces también nos hace acortar el camino? O a mí me ha hecho acortar para mandar a muchos lugares obras, porque te dice, su cajita tiene que aguantar 3 metros de caída. ¿Entendés? Prácticamente no hay manera. Es Mirá que que estudié tiran, packaging y viste que tiran las eh, cosas desde el claro, avión. no, pero la empresa ya está implícito que te dice que por lo menos la obra tiene que soportar un impacto de 2 metros. Y que realmente por más que aprendas packaging y con vidrio, es muy complicado, muy complicado, muy Y en complicado. estos años de experiencia, ¿qué consejo le podrías dar a los artistas para el envío de obra? ¿Qué No, precaución? creo que las cosas con el tiempo se fueron complicando. Antes era más sencillo, hoy hasta te complican trasladarla en un avión. Yo transporté mucha obra que la llevaba conmigo, encima mío, y hoy no se puede, ¿entendés? O sea, la tenés que despachar. Y bueno, o sea, aprender y buscar tutoriales de packaging para quedarse tranquilos. ¿Entendés? O sea, no queda en envolverlo porque hoy son muy brutos, y los seguros no te llegan a cubrir la obra, entonces hay que hacerlo. Si la obra no la puede llevar uno, sabes que hay que tener todas las prevenciones posibles, si quiere mostrar un poco su obra en el mundo. Ahí estoy yo, ¿no? Porque, bueno, soy coleccionista de vidrios firmados y, Tenemos que bueno, hacer una exposición con tu colección, tenemos que mostrar sí, eso. sí, tengo unos ¿Eh? cuantos vidrios firmados. Ese es un Down and See, Qué belleza. hermosísimo. Y ahí estoy con gente también, amigo del arte, con Nieto, con mi queridísima, queridísima, que falleció desgraciadamente. Creo que tal vez vos también habrás conocido a Susana Cataño. Sí, pero no sabía que había fallecido. Sí, por Dios, Euge, un día hay que darle un homenaje a esa mujer Sí, porque ha sido otra luz en esta Argentina, la otra verdad luz, que sí. gran ceramista y gran ceramista y gran vidriera, pero principalmente un ser humano único, único. La Después verdad con que sí. Ricardo, bueno, toda gente hermosa, toda gente hermosa.
No, acá, bueno, acá trabajando con Vidrio Bulce, que también, yo trabajo con todos los materiales, o sea, gracias a Dios no me remito a quedarme encasillado en algo, así que bueno, aquel es la línea de animalitos de Bullseye, de una máster o clases que doy, y el otro no, el otro es cuando también de la etapa de lustres, ¿no? Donde lustres, espejados, y toda esa parte que, bueno, con técnicas metalizadas, que me encanta el vidrio con tratamientos metálicos. Voy a pasar. Sí, dale. Wow, ¿qué es esto? Voy a ir. No, sí, eso es una obra fragmentada, sí, no está bien. Sí, sí, es más dentro de la colección. No se ve abajo, en la foto chiquita de abajo estoy justamente en esta empresa que te dije que cerró, que era Sí, un ahí gran, veo. está Tremendo lleno todo lo de, que había. no, era una manzana de ornatos Ah, de 200 años de historia que terminó la mitad en contenedores, y no, la verdad que una desesperación total, desesperación total. No, el otro es La Rueda de Plata, que fue una obra que está en Perú, pero bueno, un popurrí tenemos ahí. Pasa si quieres, Euge. sí, paso. No, hay más obra, también en colecciones privadas, la línea erótica, ahí volvemos un poco con el plato, la línea la línea mía que se llamó Familia, ahí bueno, cuando hice la muestra en el Museo Victoria Ocampo, distintas obras también de mi trayectoria, Esa ¿entendés? O Niño sea, de como Oro que es una locura. sí, ese es el del medio, es el Niño de Oro. En esa época, como trabajé Niño de Oro, Niño de Plata y Niño de Cobre, fue toda una colección, así que la presenté acá en Recoleta, pero bueno, creo que no quedó ninguna obra acá. Yo no tengo, la verdad que no tengo ni idea dónde está. No tengo a mí no me quedó ninguna. No tengo ni idea dónde está. Se vendió todo, pero no sabes dónde Sí, está. sí, eran buenas épocas esas. Ah, Viste que uno pasa momentos cíclicos, ¿viste? Esta es la ruleta de los niños de plata, ¿entendés? Esta sí, está en Perú, y bueno, es una obra que a mí me gustó mucho, ¿no? Sí, la ves la obra, para darte, porque a veces uno tiene que dar un poco de fundamento, esa especie de ruleta era una ruleta del sí y del no, ¿no? Esa cosa que siempre tuvimos de chico, ¿no? Tal vez claro. con nuestros padres, ¿no? Lo que podías, lo que no podías. Entonces, bueno, yo lo tomé con con una idea lúdica, porque ves que están los corazones con no y los otros con sí. Entonces, Sí. donde caía era como esa cosa lúdica de la infancia que a veces uno tenía en otras épocas, que Lo que tenías toca, el toca. permiso, La suerte toca. que tenías el permiso o el no permiso. Hoy es como todo más aceptado, pero en mi época por lo menos siempre estaba el sí y el no tajante, Más tajante. rígido, claro. Claro, la otra que sigue a esta, sí, es una obra hermosísima, hermosísima, te lo digo en serio porque me llevó casi 8 meses hacerla. Wow. Es El Niño de Plata, es enorme, es una obra que creo que tiene casi un diámetro de 1 metro, y aunque a vos no te parezca, Eugenia, yo aprendí, en una época me comprometí mucho en tejer metal, y esa obra nunca le saqué la foto de atrás, pero si la vieras, realmente me llevó 7 meses tejer el metal de atrás. ¿Cómo 7 meses lo hiciste? no, fue todo tejiendo como una telaraña, y después armando todos esos rulos, dando vueltas y vueltas y vueltas, no sé la cantidad de rollos de alambre que usé, porque fue una época que a mí siempre me gustó un poco los alambres, los metales con el vidrio. Creo que armaba un buen marinaje, una buena comunión. Sí. Entonces, después tuve una época que me encantó, aprendí tejido de metales en Brasil, y hubo una época que me comprometí con los tejidos, me gustaba mucho cómo quedaba la obra tejida con el vidrio. Después lo dejé porque la verdad que era un trabajo exhaustivo, no te voy a mentir, era un Claro. trabajo realmente. A veces uno tiene que comprometerse con la obra, pero dice, bueno, hasta acá llegué porque de algo hay que vivir, ¿no? ¿Entendés? Sí, Todas sí. estas son obras, esto, La no, es más obra, esta es la inauguración. parte, bueno, ahí está la Middleton inaugurando el famoso Princess, y reinaugurando no, ahí está el Atrium del Princess. No, no, Este fue impresionante esos lugares. sí, ahí está el Atrium.
Y bueno, este es el Princess que tiene las fuentes, las que te dije que tiene las fuentes. Sí. Estas no, son distintas técnicas dentro de vitrofusión. Veo, sabes que me encantan las texturas, los colores, las técnicas frías con técnicas de temperatura, así que mezclo un poco de popurrí, hago un poco de todo. Sí, parece que tuviese luz, ¿no? El plato azul, Sí, 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 pero no, pero en realidad es porque está espejado. claro, es una belleza. Está espejado. Me gustan mucho los metales con el vidrio. Este lo tuve que hacer para una empresa de cosméticos, está hecho con potes de crema. ¿Con? Potes de crema. Fundiste Eh, los mismos eh, potes que ellos usan y le pusiste claro, ellos me pigmento. proveyeron los potes de crema. Bueno, le di coloración, los fusioné, hice como unas sivas, como Sí, si fueran sivas. Las sivas a la vez las fusioné en plano y después las moldeé. Y fueron un montón de platos que tuve que hacerles a la empresa. Gracias a Dios pude hacer un testeo de compatibilidad, los potes eran, en realidad, bueno, cuando me vino la empresa le dije, por favor, ellos en ese momento estaba abierta la fábrica que les soplaba los envases, y bueno, yo me fui a que saliera todo el mismo crisol, claro, bien. ¿entendés? Para garantizarme de que no iba a tener problemas de compatibilidad. Sí, Así sí, que sí. bueno, como necesitaba como 500, 600 potes, me fui allá y le dije, mira, todo lo que hoy, 500, 600, sale de este crisol, porque tenían dos crisoles, de este crisol quiero que me entreguen los 500 potes. Y de ahí me lo entregaron. Claro, te Y salió este garantizaste. trabajo loco que no te hubieras imaginado que eran potes de crema. No, para nada. Está No, buenísimo. y como a mí siempre me apasionaron las IVAs, ¿sabés lo que son las Sí, IVAs, sí, a no? mí también me Eh, encanta. me Pero encantaron contame. siempre las IVAs, que es esa, para si no sabe la gente, eran antiguamente, por ejemplo, en Venecia o en el principio del vitrón, no podían lograr determinado tamaño en el vidrio. Bueno, si el que fue a Venecia o determinados lugares, ven mucho vitro grande, pero de paño pequeño, porque no podían lograr magnitud. Y muchos usaban esos vitró con los redondeles que en el centro tenían como un poco más gruesos. Y eran simplemente bolitas sopladas que después se aplastaban. Las hacían con técnica de soplado, se aplastaban y por eso quedaban tan particularmente con ese centro achichonado en el medio, y después se armaban vitró. Y de ahí recibían el nombre de Sivas. Entonces, recordándome las Sivas, fue que creé estos platos para esta empresa. Claro. Hay una Sí, fábrica en Mallorca que hace unas cibas enormes que quiero ir a ver. Eh, no sé si 50 centímetros o más. Deben ser sí, no, fabulosas. no, acá también yo tengo de querandí de 40, por lo menos de 40 centímetros. Bueno, ¿sabes qué No, acá queda pendiente entre nosotros? Otro encuentro solo de tu querandí, sí, colección. sí, no, yo tengo de querandí exportaba muchas IVAs, muchas IVAs. Bueno, esto es lo último que estoy trabajando ahora, que es el arte óptico. Me apasiona, estoy Eso. enamorado. Estoy enamorado porque lo estoy pasando en dos técnicas, lo estoy pasando en Bullseye, que vos sabés que es un vidrio muy amoroso, maleable, a Sí, veces un poquito más inalcanzable. A mí la gente me identifica igualmente más con Float. Pero bueno, la pandemia me amigó con el Bullseye. Soy un bien. poquito feliz, me amigó con el Bullseye, pero siempre, por ejemplo, el que está en vertical, lo pude pasar en Float. Y en los otros que son más chiquititos son de Bullseye. O sea, siempre trato de, si puedo investigar una técnica, tratar de traducirla con otro lenguaje. Si no puedo llegar al lenguaje, aproximarme al máximo posible el lenguaje, aunque me parezca difícil, pero Claro. llevarla al Float, que lo siento que es el material mío. ¿Y qué es ¿Okay? va Aunque a me ser el gusta. más accesible para los usuarios Claro, en acá, realidad ¿no? la gente se asusta, vos sabés cómo es este tema, ¿no? O sea, ya de por sí el vidrio es un material costoso, entonces, o sea, decirlo, uy, vamos a trabajar con un vidrio de determinada marca o lo que fuera. Yo investigué y pasé con todos los vidrios, pero por un tema personal, porque son muchos años, porque tuve muchos años de bonomía, tuve muchos años nosotros desgraciadamente tenemos estas economías desgraciadamente tan eclécticas, que hoy estás allá, mañana estás acá, después estás en el medio, ¿entendés? Y bueno, siempre supe aprovechar, gracias a Dios pude aprovechar algunos momentos, ¿entendés? Y cuando me pude abastecer, me abastecí, cuando no pude comprar, no compré, ¿entendés? Pero siempre traté de lo que aprendía,
siempre desde el comienzo, porque realmente cuando Miriam me dio el premio, ella estaba muy involucrada con Quagliata, me dice, ay, si mira tu trabajo Quagliata, me entendí, digo, pero hablando de Quagliata, ¿viste? Porque decía yo, este angelito, dice, no, Miguel, pero bueno, es algo impensable que vos pudiste lograr, te estoy hablando hace 25 años, 26 años atrás, que haya logrado eso en Floa, ¿te das cuenta? Claro, Entonces, claro. y ella me decía eso, le digo, bueno, tal vez tienes razón, estaba yo que en esa época era como, viste, decir, uy, tocar un ídolo o que alguien pensara en mí era como inimaginable. Pero bueno, en cierta manera es parte de la carrera. En pandemia, sabes, Euge, que se complicó todo. Yo en pandemia me dediqué prácticamente, sigo dedicándome a la parte online, Sí, a la docencia principalmente online. la parte Eso parte docente. online, ¿no? Pero tu labor docente, ¿a cuánta gente habrás formado? No, no, montones, montones. He viajado por muchos, gracias a Dios, viajé por muchos países. Esta parte online, Euge, realmente me ha reencontrado con tanta gente. O sea, hasta me da pena dejarlo, te lo juro, porque tengo de golpe de Israel, de Estados Unidos, de donde se te ocurra, de España, gente nueva, gente vieja, alumnos perdidos. La Que te verdad, retoman. a Bueno. poder aportar, Eugenia, al interior, hacer algo federal, aunque te parezca una Y es pavada, un Eugenia. montón, no, es un montón. La gente no se da cuenta lo ávida que está la gente del interior, que la docencia no le llega. La pandemia, si te digo, más allá de todo, o sea, lo que me hizo es un encuentro mágico. Qué Es un lindo. encuentro mágico. Y por el otro lado, encontrarme como en una situación federalista, ¿te das cuenta? De tanta gente agradecida, porque también eso de viajar y todo, y yo siempre estuve en las redes, las manejo, honestamente para mí nunca fue un obstáculo, porque siempre también fue algo que me apasionó y me gustó, tener el diseño gráfico, lo digital, todo me encantó, pero lo que me permitió fue ese descubrimiento de tanta gente agradecida de poder aprender algo que yo siempre lo tenía en recelo. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Y darme cuenta que este bichito de porquería que todavía por ahí anda dando vuelta, de golpe también armó a unas muy lindas comuniones que van a continuar, porque ya si no me matan, Sí, ya lógicamente. está, ya se Cambiarán, instaló. cambiarán. Pero sí, porque la verdad que, como te digo, Euge, es lindo saber, y yo que viví todo y yo no tuve un mango, y yo empecé con todo esto con mucho sacrificio, con un negocio en quiebra, con un problema familiar muy grande. Perdóname que a veces me emociono, pero No, está mucha bien. gente no conoce mi vida. Claro. Y todo lo hice, mis principios fueron muy, muy, muy difíciles. Me ganó la pasión, me ganó la pasión. Pero también supe que a cada lugar que llegaba era con un sacrificio enorme. Y hoy saber que puedo estar formando gente que está en Ushuaia, que está en Tucumán, que puede gastar una plata accesible, que puede gastar poca plata, que puede tener un buen aprendizaje, para mí eso, Eugenia, no tiene precio. No, tal cual. No tiene precio. A mí no me interesa hacerme la América con la docencia, te digo realmente. O sea, uno tiene que ganar porque es un trabajo. Pero hoy me siento como una persona que no soy un jovato, pero me siento como que algunas cosas ya tienen que estar de vuelta, ¿te das cuenta? Hoy Sí, estoy entregando muchas más cosas, estás desde en lo que otra aprendo a lo etapa. último, claro, desde lo que aprendo a lo último a lo viejo, ¿entendés? Ya no hay filtro, no me interesa. Me Claro, interesa hoy formar para un futuro y que la gente entienda que realmente hay que comprometerse con el material, hay que entenderlo, hay que amigarse, hay que enamorarse, hay que encandilarse, pero principalmente, Eugenia, hay que estudiarlo, exacto. Hay que ¿ok? investigarlo, que eso es lo que vos hiciste. Porque Sí. yo que aprendí, perdóname, en una época que existían muchos duendes del horno, y que, perdóname que te lo digo así medio, Te entiendo. y donde nadie te decía nada,
donde además todo lo que aprendías era con el que era un sacacorchos así de magia, y bueno, toda esa época, gracias a Dios, y a veces me doy cuenta que el día de hoy sigue existiendo, Eugenio. Claro. Entonces no lo puedo creer. ¿Te das cuenta? Porque los que estudiamos vidrio y sabemos el vidrio, sabemos que no hay ni magia, ni hay nada, lo único que hay es aprendizaje, porque todo lo que pasa, desde un accidente hasta una alegría, tiene una explicación técnica. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir también, que de un error se aprende, y de una alegría se aprende. Como en ¿Te la das vida. cuenta? Sí, totalmente. Y eso es sabiduría en el vidrio. Y que es un tema de conocimiento, no hay magia. Es conocimiento. Vos no podés trabajar con magia, Euge, No, o claro. con duendes. Sí. Porque después te viene el dueño de la galera y te dice, me hiciste este duende hermoso, bueno, quiero 10 duendes. ¿Qué le decís, Euge? Claro, ¿Pasó un no duende? puede. No, Que ¿pasó vuelva, que Mickey vuelva. Mouse? No. Claro, espera que vuelva el duende, ¿entendés? No, O que claro. aparezca Mickey Mouse. No, todo es técnica. Cuando uno está seguro de la técnica y el aprendizaje, repetís todo 50 veces. Hay que espantar los fantasmas y espantar los duendes. Y para cerrar, ¿qué el vidrio, que ya un poco me lo dijiste, pero qué significa en tu vida? No, ¿Qué es para el vidrio para vos? mí, te digo, Euge, yo en mi vida tuve muchas profesiones, tuve muchos laburos, pasé por muchos lados. El vidrio cayó en una época muy complicada de mi vida. Gracias a Dios que había estado viajando al exterior, a Estados Unidos, y ahí lo conocí. Y ahí empezó una época de búsqueda, una época de aprendizaje, una época difícil, donde todo costaba, pero hoy por hoy significa todo. Hoy significa todo, porque, o sea, lo que fue un aprendizaje, todo es una pasión. Una pasión Totalmente. te llena, te llena la vida, te da alegría, ¿entendés? O sea, no es solamente al principio como el encandilamiento. ¿No? A mí el vídeo a veces dijo, qué macana, 10 años antes, con el empuje que yo tenía o que Claro. tuve, pero bueno, las cosas en la vida llegan en determinado momento. Lo importante es que lleguen, Euge. Que Lo importante lleguen. es que Cuando lleguen. tiene que ser, ¿Entendés? llegan. No hay que ponerse como en rebobinar para atrás. Siempre dije, uy, ojalá, pero no fue. Mi vida empezó en determinada época, y después se transformó en una pasión, porque lo único que puedo hacer es un agradecido. Qué hermoso. Un agradecido por la gente que conocí, por las cosas que hice, por lo que me permitieron hacer, por las licencias que me dieron. ¿Entendés? Entonces, no puedo, ¿qué te puedo decir? Que soy un gran agradecido. ¿Te das cuenta? Y como dijo un periodista español en un momento, Miguel Díez, para Miguel Díez, el vidrio es su lienzo más idóneo. ¿Entendés? Es algo que para mí es un papel en blanco. Yo lo veo así, como un papel en blanco donde le tengo que poner creatividad, como el que pinta una tela. ¿Te das cuenta? Es un trabajo ciego. Y la mayoría le digo, es eso. No le tengas miedo, no le tengas nada. A nada hay que tenerle miedo. ¿Te das cuenta? Solamente miedo si te cortas, Euge. Bueno. A que hay gente que es paranoica y hay gente que no es paranoica. Puede pasar, si sos paranoica, le digo pinta. O es paranoico. Pinta el vidrio, claro. Disfrútalo. Si te gusta cortar, texturizar, trabajar. Todo, yo como hice todo, no me molesta nada, no, es un material que no me da miedo, ni me da miedo la temperatura, ni me da nada. Pero yo lo único que puedo hacer es un agradecido. Totalmente. Me dio una profesión, me dio un trabajo, me dio una calidad de vida, encima me enseñó a transmitirlo. Igualmente yo soy docente, o sea, soy diseñador gráfico con formación docente, que eso también me ayudó mucho. Claro. Porque sabes que, Euge, yo en el camino me encontré tanta gente de oficio y decía, pero pucha, qué macana, dice, gente tan divina, pero no sabía transmitir. Claro, no tenían esa parte de docencia. No había esa conexión, ¿te das cuenta? Entonces, a veces conocer tanta gente de oficio que de golpe lo quise exponer, a lo mejor para dar una clase o para dar una charla, y me daba cuenta de las limitaciones. Claro. Que en mí nunca sucedieron, tal vez porque yo tuve formación docente, y entonces siempre fue como algo innato, ¿no? O sea, fue como
encima que yo no soy un tipo, yo lo único que sí a veces tuve etapas que Miguel tiene mal humor, Miguel tiene mal genio, Miguel es una Euge, en la vida de cada uno hay épocas complicadas, hay, Sí, hubo épocas de mucho trabajo donde uno no sabe en qué caballo estaba subido cada uno, ¿entendés? O que la exposición era muy grande, sí. todo fue cambiando, todo se fue reciclando y bueno, hoy, como te digo, hoy tal vez es un momento un poquito más de estar más tranquilo y cosechar y no tanto de como tuve épocas de que realmente eh, o como que era la figurita difícil, pero bueno, a veces es que, bueno, también uno quería dar clases y no tenía el tiempo para dar clases. A mí me pasó de escribirte para tomar clase y que no me contestaste. Pero no era de Hace mala onda, mucho, ¿eh? En el pero no, Euge, pero a 2015. veces la gente lo tomaba este tipo re difícil, pero a lo mejor estaba hasta acá Claro. trabajando Sí, y sí, podía dar clases una vez a la semana. claro. Las Y lo circunstancias hacía de cada uno. porque pero también las alumnas no me abandonaban, entonces, ¿cómo haces para ingresar gente nueva? Claro, claro. Y además, que pasó una cosa, y que yo, perdóname si querés también No, me terminando encanta. un poco, yo tuve un concepto como uno en la vida, tuve tantos avatares económicos, siempre dije, yo cuando tomé el vidrio, dije, no quiero depender de nadie, Bien. quiero ser Miguel. Voy a ser, no, o sea, no quiero depender ni de una institución, ni de un lugar, no quiero tener un derecho de presencia de nadie, quiero ser Miguel. Eso por un lado. Por el otro lado, siempre dije, voy a tratar de hacer lo que puedo hacer. ¿Entendés? Y Sí, si yo pude hacer toda esa obra magnífica, era porque yo era parte de un equipo, no era yo el dueño del equipo. claro. ¿Entendés, Euge? Sí, sí, no Porque estaba no solo. te voy a mentir ni me la voy a creer. ¿Te das cuenta? Yo era parte de un equipo. Porque nunca también tuve la intención de, ay, mandarme, porque, bueno, ya cuando uno tuvo una quiebra o tuvo problemas o tuvo cosas, ya sabes, ¿viste? No querés decir, ay, mira, vine. Claro. Yo una vez me acuerdo una anécdota, te cuento, muy cómica. En una época se habían puesto de moda todo lo que era villas de cinturones, tijecitos, viste, de Sí, vidrio. Bueno, vitrofusión. fui el primero prácticamente también que empezó todo eso, toda esa movida. Y me acuerdo una vez que vino uno bastante conocido acá y me dice, bueno, Miguel, son más o menos, ponele 1 millón de piezas al mes. Ponele, ¿no? Y digo, qué interesante, ¿viste? Claro, Y yo dije, ¿yo? Olvídate, seguí de claro. largo. ¿Te das cuenta? O sea, Y yo no, ya vine de tener una, me expandí por uno y me llevó a la quiebra. No, más claro. basta. Ahora está No, Miguel 10. ¿Te está das bien. cuenta? Otra ¿Entendés? etapa. Porque otra etapa, pasamos a otra etapa. Y eso, como te digo, la verdad que lo único que puedo decir ya a esta altura de que el video es placer y es alegría y es una forma de vida. Y gracias que Excelente. pude dar la comunión, lógicamente, como te digo, tuve épocas de muchísimo trabajo donde la gente me buscaba para docencia y yo no podía. Claro, sí, sí, bueno, ¿Te pasa das cuenta? ahora, y ahora eso, valoro mucho esta labor docente de que te estuviste brindando con tanta gente. No, no, eso Es sí, por decir, ejemplo, ahora tengo esa parte como mágica, digamos, y bueno, y ahora tengo que empezar el presencial. Es como bueno, que uno ya de acomodar el chip, ¿viste, Euge? Es sí, como otra vez, de nuevo acomodar hay el que seguir chip, con de las nuevo, dos cosas. Es lindo ¿entendés? Pero bueno. reencontrarse, no es, Saben que viste, no los voy a abandonar, la que como mucha presencialidad. gente va a seguir, porque yo sé que lo necesitan y porque yo sé que gente no dispone del dinero y que sí quiere aprender, quiere estudiar, ¿entendés? Y bueno, saben que de mi parte no los voy a abandonar, Bueno, que es lo excelente. fundamental. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo este tiempo, esta entrevista, conocerte en profundidad, ver tu obra y celebrar este año, este 2022 Año Internacional del Vidrio. Y les Un hermoso pedimos año. hermoso año a todos los que vieron el video, que lo compartan, que lo difundan y que sigamos avanzando en este maravilloso mundo del vidrio que a todos nos apasiona. No, Euge, mil gracias. La verdad, viste, ¿cómo te puedo decir? El no llegó a una altura madura, a una entrevista madura. Está muy bien. Encontraste creo que los dos encontramos una cosa más redondita. Sí, Mucha gente se va a llevó su enterar, tiempo. una gente se va a enterar muchas más cosas de mi vida que no sabían. Bueno, me encantó.
Sí, sí, llevó ¿Entendés? su Entonces tiempo, pero era hora. te pido mil disculpas, Tranquilo. pero tal vez, como te digo, uno a veces está con sus locuras y este momento creo que, como te digo, es un momento de que tal vez mucha gente conozca a Miguel, ¿no? O sea, Sí, totalmente. que dice tanto en Argentina y en tantos lados y tantas técnicas y tantas cosas y que lo hice desde el corazón, desde el aprendizaje, desde el sacrificio. Nada de fortuito. Y que todos sepan Y que que me haya dado vos la posibilidad de hacerme juntar todas esas fotos, todas esas un fotos buen eh, trabajo. para mostrar un poco la historia de Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Estamos Gracias, en contacto Euge. y me encantaría el próximo encuentro que sea de tu colección. Eso lo quiero ver. Sí, 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 venís al atelier, no hay problema, ¿entendés? Ya está más despojado, pero bueno, no era como las grandes épocas, pero bueno, siempre es lindo hacer un paseo, ver mi colección de vídeos también. ¿Eh? Vamos por eso. Bueno, Porque siempre el vídeo es el vídeo, que sea de la forma que sea, sí, por eso te digo, a mí me gusta también como material de colección y bueno, si cuando encuentro algo y lo puedo comprar, lo compro, me encanta. lo vamos a ver. Bueno, muchísimas Eh, gracias. Saludos. no, Gracias. gracias a vos, Euge, un besote enorme, gracias a todos los que vean A todos la los que vean. entrevista, Eso. y bueno, los compartiremos todos. Sí, un abrazo grande. Gracias. Un besote, corazón. Chao, chao. Chao.